Bien, les voy a contar un poco em, en qué consiste para quienes no han estado antes aquí, en qué consiste un poco la dinámica del curso, ¿ya? Eh, es una dinámica en que es una dinámica en que primero hablo yo bastante, ¿ya? A veces demasiado. Esa ha sido no tanto la crítica, pero sí la autocrítica mía, y porque está esto previsto para un tiempo total de 2 horas. Entonces la idea es más o menos que yo hable una hora, no, un poco más quizás, 1 hora y cuarto, y luego, digamos, doy la palabra para comentarios, para dudas, para críticas, para todo tipo de reacciones de ustedes, ¿ya? Eh, Veo algunos rostros familiares, algunos nombres conocidos de personas que se han conectado en versiones anteriores. No les puedo garantizar demasiada novedad respecto de esas versiones anteriores. ¿Ya? La mayor parte de las cosas son cosas que se reiteran. Hago algunas modulaciones, algunos pequeños cambios. Hay cosas que además van surgiendo en la conversación misma, que hacen que el curso no sea siempre igual también. Eso también ayuda, ¿ya? Y la idea es que a ver, que estoy tratando de hacer un arreglo informático aquí. Eh, Enseguida estoy con ustedes. Eh, la idea es que el curso sea un curso, digamos, en el cual al mismo tiempo combinamos una visión, una especie de recorrido histórico por una parte, pero donde el énfasis está más puesto, yo diría, desde fines del siglo XX hasta ahora, o sea, más bien en la crisis del humanismo, cuando el humanismo entra en tensión, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, además del recorrido que es un recorrido histórico, es un recorrido de matices del humanismo, de distintos aspectos que toca el humanismo, en sus vertientes filosóficas, por un lado, en sus contradicciones históricas, porque el humanismo se ve confrontado, digamos, a un tipo de desarrollo histórico, sobre todo a partir de, diría yo, del fin de la modernidad clásica, la caída del muro, la llegada de la hipermodernidad, etcétera, en que se hace más complejo sostenerlo, ¿no? En que de alguna manera hay que reformularlo. Y por otro lado, también el curso, aparte de tener una visión lineal histórica, una visión de distintos aspectos filosóficos, sociológicos, y de tensiones propias del humanismo, tiene que ver también con esta idea de ser humanista, ¿ya? Es decir, porque yo me hago la pregunta, ¿no? Si se puede ser todavía humanista, ¿qué significa hoy ser humanista? Si acaso somos humanistas, ¿ya? Entonces, ese es el otro aspecto que me parece importante también relevar y que está puesto ahí a lo largo del curso, ¿ya? Em, Ahora, yo diría de que emulando un poco una invitación de Kant, cuando Kant entra en el tema del iluminismo y se identifica con el proyecto de la Ilustración, sobre todo, ¿ya? Eh, eh, la invitación del humanismo es una invitación eh, a la libertad de pensamiento, ¿ya? Muy fuertemente. Es una invitación a atreverse a pensar, en contraste, digamos, con una tradición doctrinaria, eclesial,
o con lo que se llamaba en algún momento el oscurantismo anterior, esta idea, digamos, de que las cosas estaban predefinidas y que por lo tanto no pensar era básicamente como reiterar o repetir una doctrina, ¿ya? Entonces el humanismo abre el campo del pensamiento. Yo diría que es como el primer elemento fundamental. La frase de Kant es incluso una frase muy sugerente porque él dice, atrévete a pensar. Es una invitación como si el pensar requiriera un coraje, requiriera una cierta temeridad, ¿no? Y requiriera también una decisión personal, ¿no? El atrévete le está hablando a cada uno, a la persona, al individuo, al sujeto, ¿no? Eh, el- y el atrévete a pensar también tiene que ver un poco, de alguna manera es una invitación que también hizo Nietzsche, pero por supuesto desde una perspectiva muy distinta a la perspectiva de Kant. Pero el atrévete a pensar también significa básicamente sal del redil, ¿ya? Eh, sal del redil, piensa por ti mismo, y el piensa por ti mismo tiene que ver también un poco con la idea eh, de independiente de que otros estén o no estén de acuerdo contigo, ¿ya? Eh, y, em, y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas del humanismo, porque es al mismo tiempo una invitación al pensamiento, a la razón, a las capacidades del sujeto para discernir independiente de cualquier doctrina que le preexista, ¿ya? Ese es un elemento fundamental que está en la base de toda la tradición humanista. Y el otro elemento que está y que es muy consecuente con este primer elemento que está en la tradición humanista es ser libre, ¿ya? Porque el atrévete a pensar básicamente tiene que ver con esa libertad de pensamiento, con una libertad de pensamiento que también tiene, y eso lo vio Nietzsche, y lo intuyó Kant también, ¿no? Lo que pasa es que Kant dio todo un aparato, digamos, que es el aparato de la crítica de la razón, para sostenerlo bien, para garantizarlo bien, y que es la idea, digamos, de que la libertad, esa total libertad de pensamiento, eh, de discernir con los recursos propios, ¿ya? Sobre el bien y el mal, sobre lo que quiero y no quiero, ¿ya? Sobre el tipo de sociedad que me parece que corresponde o no corresponde construir, sobre cómo me relaciono con los demás, etc. Eh, en el caso del humanismo llega un momento en que se casa, bueno, ahí está la gracia de Kant en gran medida, se casa con la razón, ¿ya? Es decir, hay una facultad interna, una especie de relevo a la religión también, ¿ya? Un relevo moderno a la religión, que es la razón con mayúscula, que luego tendrá un montón de consideraciones y de desagregaciones y de límites a los cuales Kant se aboca, ¿ya? Pero que nos garantizan de alguna manera que ese pensar autónomo, ese atreverse a pensar, va acompañado también de instrumentos, ¿ya? Que son los instrumentos de la razón, que es la facultad de la razón, algo que la modernidad le atribuye al sujeto como una facultad que le es propia, que puede cultivar, desarrollar, y que le garantiza que esa libertad a la cual se arroja para pensar por sí mismo no es totalmente un salto al vacío, tampoco, ¿ya? Sino que hay herramientas con las cuales hacerlas. Hay facultades subjetivas para cultivar que le permitan ejercer esa libertad de pensamiento, esa temeridad propia de no atenerse a una doctrina, ¿m? Con recursos que le dan ciertas garantías. Entonces el humanismo yo diría que opera, si uno quisiera decir, bueno, así como grosso modo, después tiene un montón de detalles, pero grosso modo, opera yo diría con la base de esos dos componentes, ¿no? De una exaltación de la libertad y sobre todo de la libertad a la conciencia,
y una confianza en ciertas facultades a desarrollar por parte del sujeto que le permiten ejercer esa libertad de la mejor manera. Y ahí entra la ética, la moral también. Es decir, que cuando digo de la mejor manera, no solo digo en términos de eficiencia, sino también en términos del bien, ¿ya? De hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Desde el punto de vista del humanismo es toda una discusión, es todo un debate, digamos, eh, que parte sobre todo eh, con el humanismo del Renacimiento, que parte con la emergencia de un poder laico, no eclesial, ¿ya? Y que por lo tanto no es, quien gobierna no es un vicario de una voz trascendente, ¿ya? Y está la pregunta entonces, y luego con la construcción del sujeto moderno como un sujeto libre, ¿ya? Pero a la vez un sujeto éticamente cargado, ¿ya? Y, y la pregunta, digamos, por qué es ser ético o qué es ser un sujeto moral, ¿ya? Es una pregunta que le ronda al humanismo permanentemente. Incluso en la acepción más, yo diría, ordinaria en el sentido de más habitual de la palabra humanista, cuando hablamos de una persona humanista, ya mucha gente dice una persona, o sea, asocia al humanista, ¿ya? A una persona que quiere el bien, entre otras cosas, ¿ya? Es una de las características que le ascribimos al humanismo, es una vocación, ¿ya? También por la virtud, por la buena convivencia, ¿ya? Por la armonía colectiva, por la buena intención, ¿ya? Etcétera. Entonces, eso es como el pantallazo general de lo que habitualmente entendemos, ¿ya? El humanismo se puede entender como una filosofía, una tradición de pensamiento, la tradición humanista, filosofía que después también penetra la sociología, la antropología, la psicología o aspectos de otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales, ¿ya? Es decir, el humanismo vendría a ser una posición desde los saberes, ¿ya? Desde las ciencias humanas y sociales. Pero el humanismo también, y básicamente ahí es la filosofía del sujeto, ¿ya? Es una filosofía que se preocupa por entender y por construir un cierto sujeto. Pero la filosofía, el humanismo también se puede entender como una cultura, la cultura humanista. Y como cultura humanista es una cultura secular, y es lo primero que salta a la vista, es decir, una cultura no religiosa, ¿ya? O no principalmente religiosa, porque puede haber incluso un cristianismo o una beta cristiana humanista, como fue el personalismo, ¿ya? Eh, y secular, y también cuando se habla de una cultura humanista, se habla de una cultura que procura sentar las bases para una ética universal, ¿ya? Una ética válida para todos, ¿ya? Pero no sentada en principios religiosos, sino sentada, digamos, en la convivencia humana, sobre todo, ¿ya? Y donde aparecen los valores de la democracia, donde aparecen los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces eso forma parte de una cultura, el humanismo, y el humanismo también se entiende como un tiempo histórico, ¿ya? Hay una fase humanista dentro de la historia. El humanismo empieza en cierto momento, empieza sobre todo con ciertos aspectos del Renacimiento, con una cultura antropocéntrica y no teocéntrica, ¿ya? Con la idea de un poder que se ejerce desde el soberano y no desde la iglesia, eh, y recorre desde ahí, y recorre en gran medida la modernidad. Y son varios siglos ahí, ¿ya? Y, y también se entiende que un humanista, cuando se habla de el humanista o el modelo del humanista, ¿ya? Uno cuando se habla del modelo del humanista, y ahí humanista vendría a ser como casi un adjetivo, ¿no? Que es un ser humanista, una persona humanista, ¿ya? Es alguien afín a las humanidades,
En Francia en francés hay una expresión que se usa que es homme de lettres, que era propia además de la tradición, incluso de los orígenes del género del ensayo en Montaigne, a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, y después lo vamos a ver con la Ilustración, ¿ya? El humanista es el que cultiva el espíritu, lo cultiva en el sentido de que es culto, ¿no es cierto?, en un momento de distinción entre alta y baja cultura, entre lo que es el vulgo, que no se preocupa por la cultura, y estos seres, digamos, que están siempre leyendo, ¿no es cierto?, que están cultivando el espíritu, entre comillas, que tienen un saber bastante universalista, ¿ya? Eh, y también a ese se le considera como un humanista, ¿ya? O alguien que se dedica a las humanidades, ¿ya? Entonces, está cargado de varios significados, está cargado de varios sentidos, y nosotros vamos a ir recorriéndolos de una manera o de otra, ¿ya? Eh, a mí igual lo que más me importa o me interesa en este sentido es que a partir de cierto momento se habla de la crisis del humanismo, ¿ya? Y es interesante preguntarse si el humanismo murió, ¿ya? Porque algunos dicen, no, el humanismo murió, ¿ya? Así como es parte de la modernidad clásica, ahora estamos en otra, ¿ya? O si el humanismo está aquí para ser reformulado, y una de las propiedades o las características del humanismo ha sido siempre el poder reflexionar críticamente sobre sus propias bases y por lo tanto tener una cierta capacidad de actualización, una cierta capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, a los cambios políticos, a la modernización económica, etcétera, ¿no? Eh, y hay un aspecto del humanismo que yo creo que es muy válido también y que es lo que le da mucha vigencia, que es el espíritu crítico, esta especie como de lo que algunos llamaban la filosofía de la sospecha, ¿ya? O sea, de ver el mundo y decir, hay potencialidades dadas por el desarrollo tecnológico, dadas por el desarrollo de la educación, dadas por el crecimiento económico, etcétera, pero que son potencialidades que por alguna razón están inhibidas y podríamos estar mucho mejor de lo que estamos, ¿ya? Entonces, por un lado, el humanismo tiene esta especie de tic, ¿ya? De ver potencialidades reprimidas, es decir, de que el mundo y el sujeto individual, ¿ya? No ha actualizado sus potencialidades. Entonces, tiene esa mirada prospectiva, por un lado en positivo, pero por otro lado también crítica, es decir, de que siempre aparecen como los aguafiestas, siempre aparecen los que torpedean los valores del humanismo, ¿ya? Pensemos nada más que en el Holocausto, ¿ya? O que imponen un tipo de fuerza en la historia, ¿ya? Frente al cual está el humanismo como una trinchera crítica, como un lugar crítico desde el cual mirar también. Vamos a hablar un poco en la primera y segunda clase, ¿no? Más que eso, la primera y segunda sesión del taller, del humanismo clásico, que lo voy a situar desde sus orígenes, ¿ya? Hasta más o menos fines del siglo XVIII, hasta la Ilustración, y luego en el siglo XIX, cuando emerge un humanismo crítico, ¿ya? Un humanismo que tiene que ver con la propuesta de modelos de sociedad distintas, ¿ya? Después vamos a hablar también, vamos a hablar del humanismo que tiene que ver con la búsqueda en el campo de la sensibilidad y de la estética, por ejemplo, las vanguardias bueno, las vanguardias de principios del siglo XX, ¿ya? Eh, de, Vamos a hablar de la relación entre el humanismo y el existencialismo, que es una relación en que los filósofos se han preguntado hasta dónde el existencialismo es un humanismo o no es un humanismo, ¿ya? Con especial interés en Sartre ahí,
de la relación muy fuerte entre el humanismo y ciertas corrientes de la psicología, cómo mantiene una relación también de amigos y enemigos con el psicoanálisis y cómo después surge toda una tradición que es la de la psicología humanista, ¿ya? Es decir, toda una caja de herramientas interpretativas, ¿ya? Para el desarrollo del sujeto, ¿ya? Que tiene que ver con el anhelo tradicional del humanista. Eh, vamos a entrar en el tema político, ¿no? ¿Ya? En el tema de la relación entre el humanismo, el autoritarismo y la democracia, ¿ya? Eh, y luego viene todo el tema de la ruptura, ¿ya? Ya estamos hace rato en el humanismo contemporáneo, ahí, el tema de la ruptura, la caída del muro y lo que eso significa en términos de lo que en ese momento se llamó el fin de la historia, la muerte de las utopías, la muerte de las ideologías, la posmodernidad como una especie como de gran pulverización de toda pretensión unificante de la cultura, tal como el humanismo la tenía, ¿ya? Vamos a hablar luego de lo que, más que del posmodernismo, esta hipermodernidad, ya esta modernidad que tiene que ver con la aceleración, que tiene que ver con la fragmentación social, que tiene que ver con sujetos que pierden la unidad interna y se convierten en múltiples sujetos a la vez, en este mundo de aceleración, en la sociedad red, ¿ya? Eh, de la relación entre el humanismo y el narcisismo posmoderno, esta especie como de gestión del yo, ¿ya? Que se convierte en una especie como de obsesión y que uno podría decir que es el humanismo llevado a una expresión caricaturesca o exagerada, o que es el colapso del humanismo, ¿ya? Porque es como una instrumentalización del otro. ¿Mm? Sí, vamos a ir tocando distintos puntos y tal vez nos dé el tiempo al final para hacer una reflexión sobre la relación entre inteligencia artificial y transhumanismo, ¿ya? Eh, si es que nos da el tiempo. Si va a haber, en ese sentido, como le vamos a dar distintas vueltas. ¿Mm? Eh, hay, eh, hay también como dos o tres tensiones que a mí me interesa ir tocando de manera recurrente, ojalá vayan reapareciendo. ¿Mm? Una es esta eh, visión esencialista versus una visión constructivista del humanismo. ¿Ya? La visión esencialista del humanismo es básicamente la idea de que hay una esencia humana, que hay algo que le es intrínseco a lo humano, ¿ya? Y que finalmente el desarrollo del conocimiento especulativo, filosófico, ha permitido, sobre todo entre el siglo XVII y XVIII, ¿ya? Poder dilucidar, ¿ya? Esa supuesta esencia humana que tiene que ver con las facultades de la razón, que tiene que ver con una vocación ética intrínseca también, ¿Mm? Versus la idea de que el humanismo, o sea, de que digamos, lo humano no tiene una esencia propia, sino que es una construcción permanente, ¿ya? Que es algo culturalmente construido, ¿ya? Y que por lo tanto el ser humano, el sujeto es algo por construir, no es algo por dilucidar. ¿Mm? Eh, y ahí hay la pulseada, ¿ya? O la tensión entre la filosofía de la modernidad y la posmodernidad tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Hay un humanismo que uno podría decir que es de una trinchera libertaria y emancipatoria, es decir, que busca como asocia el progreso, ¿ya? A movimientos de liberación colectiva. ¿Mm? Eso es de Marx, es muy fuerte, ¿ya? Y que por lo tanto ser humanista es ser crítico respecto de la situación en que vivimos y al mismo tiempo dar pautas, dar luces sobre caminos de liberación colectiva. ¿Mm? Como fueron, no sé, el caso de Marcuse en su momento,
pero como fueron las vanguardias estéticas a principios del siglo XX, como fue el marxismo en distintos campos, sobre todo el marxismo humanista, ¿ya? O el socialismo humanista, ¿m? Y como ha sido también como ha sido también el campo de la conquista y profundización de la democracia. Pero hay también, o se le acusa al humanismo, se le acusa desde otro lado, desde el lado, por ejemplo, de la crítica postcolonial y de otras corrientes, se le acusa al humanismo de ser una filosofía eurocéntrica, creada en Europa, desde Europa, que impone su racionalismo y sus formas de racionalización como un instrumento de colonización cultural del mundo, ¿ya? Y ahí hay un humanismo puesto, ¿ya? Puesto como un problema más bien, ¿ya? Hay una crítica también hoy día que viene desde el lado de la ecología y desde los grandes problemas que enfrentamos en materia de cambio climático y crisis ambiental, que es la idea de que el humanismo es indiscernible del antropocentrismo, ¿ya? Y que el antropocentrismo es el que ha creado este vínculo instrumental, ¿ya? Del ser humano con todos los recursos naturales, ¿ya? De transformar el mundo a su arbitrio y sin criterio, al punto de llegar a esta especie de entropía civilizatoria que enfrentamos hoy día con el cambio climático, ¿no? Entonces, tenemos un blanco y un negro, dice, tenemos un aspecto, como un humanismo de vocación libertaria, y tenemos una visión del humanismo como instrumento de colonización cultural o como un instrumento que nos ha llevado a dispararnos en el zapato en términos ambientales, con esta especie de exaltación de la capacidad que tiene el ser humano de transformar el mundo, ¿no? En base a su inteligencia, su conocimiento y su fuerza técnica. ¿Mm? Eh, esas son tensiones de las cuales uno, si quiere ser humanista o si quiere tratar al humanista, tiene que hacerse cargo. ¿Mm? Ahora, si a mí me preguntaran si yo creo en el humanista o si yo me declarara humanista, ¿ya? Si acaso se puede hacer eso, yo diría que sí, ¿ya? O sea, aquí me presento en este momento. Yo diría que sí en cuatro acepciones o en cuatro sentidos o componentes del humanismo con los cuales me siento identificado y con los cuales me he sentido identificado a lo largo de mi vida intelectual, digamos, ¿ya? De mi vida intelectual en el campo de la filosofía, en el campo, digamos, de mis tomas de partidos de la política, e incluso de mi trabajo de muchos años, que no era de filósofo, pero que era en las Naciones Unidas, en los temas del desarrollo en América Latina. Y esos cuatro componentes son uno, ¿ya? Que hoy día está muy, muy también en la polémica, ¿ya? Está puesto ahí eh, como bajo cuestionamiento, es la apuesta por le voy a llamar un universalismo ético secular. Es decir, una ética universalista, no basada en ninguna doctrina religiosa, ni de Occidente, ni de Oriente, ni del Sur, ni del Norte, ni de antes, ni después, ¿ya? Pero sí con valores éticos universales, es decir, de validez para todos, ¿ya? Que en lo que más se traducen hoy día, sobre todo, es en una ética de los derechos humanos, ¿ya? Inevitablemente, como patrimonio acumulado, ¿ya? Cultural de la humanidad, esa ética de los derechos humanos que no es religiosa, que es secular, pero que tiene vocación universal. Es decir, de que hay derechos que son inalienables por el hecho de ser personas, ¿ya? Ahora han venido críticas a eso, ya está toda la idea hoy de la cultura woke, ¿ya? Es decir, de que distintos grupos tienen derechos específicos asociados a sus culturas específicas, por ejemplo,
o que ya los derechos no pueden ser iguales para todos porque hay muchos que requieren de derechos reparatorios, compensatorios, porque han sido tradicionalmente discriminados, ¿ya? Y ahí entra el tema del género, entra el tema de la etnia, entra el tema de las sexualidades, entra el tema de las excolonias, o sea, de las naciones, ¿ya? De los pueblos, etcétera, ¿ya? Que cuestionan, por lo tanto, que haya un criterio universal en términos éticos. Y es cierto que es difícil, o sea, que hay que trabajarlo, no es una cosa como cerrada de una vez y para siempre. Piensen ustedes que esa ética universal, plasmada en derechos considerados intrínsecos a todos y a todas, ¿ya? Partió con derechos civiles y políticos, y después se fue ampliando a derechos culturales, a derechos sociales, a derechos económicos, a derechos ahora de cuarta generación. Y ahora también hay un cuestionamiento que tiene que ver con que si acaso los derechos, es decir, aquello en que plasma el universalismo ético, son patrimonio exclusivo de los seres humanos o si son extendibles a otros seres vivientes, ¿no? Que también está en boga. ¿Mm? Pero en mi caso yo creo de que se puede ir reformulando, se puede ir discutiendo, pero que hay que apostar a un universalismo ético secular, que es un patrimonio de la tradición humanista, y que la importancia de que tenga un carácter universalista es porque hoy día estamos en un mundo absolutamente globalizado, en primer lugar. En segundo lugar, porque el tipo de riesgos que enfrentamos hoy día y que son riesgos catastróficos son riesgos globales y por lo tanto requieren acuerdos globales, ¿ya? Acuerdos entre todos. ¿Mm? Y que vivimos en un mundo de creciente fragmentación y diversificación, ¿ya? Que por un lado puede ser una conquista de la democracia, de la libertad, de la secularización progresiva, etcétera, pero que al mismo tiempo tiene como riesgo, ¿no es cierto?, como una especie de atomización de la vida colectiva en grupos cerrados sobre sí mismos que se confrontan unos con otros, ¿ya? Y no hablo de la tradicional lucha de clases, sino una fragmentación mucho más atomizada. Y eso también requiere, por lo tanto, alguna base universal sobre la cual entenderse en la diferencia. Entonces, esas son las razones por las cuales yo creo que ese universalismo ético secular, ¿ya? Que no corresponde ni a una identidad ni a una religión, eh, es necesario y es parte del aporte de la tradición o de la vocación humanista. ¿Mm? Eh, un segundo elemento por el cual yo me hago partícipe de la tradición humanista, la abrazo, digamos, es lo que planteaba al principio, que es esta libertad para pensar, ¿no? El valor de la libertad. No el valor de la libertad para hacerlo cualquier cosa, porque la libertad podría significar agredir a un otro, ¿ya? O contribuir a la destrucción del planeta, o en fin, un montón de cosas negativas. Pero por eso tiene que conjugarse con un universalismo ético, no puede ir separado, ¿ya? Pero esta libertad de espíritu, ¿ya? Esta libertad para pensar libremente, para pensar por sí mismo, creo que es una gran conquista, ¿ya? Incluso nos puede traer muchos conflictos, ¿ya? Y libertad para vivirse, es decir, para elegir la propia vida, que tiene que ver con la vida actual, ¿ya? La vida actual tiene mucho que ver con esto de que gestionamos nuestras propias vidas, ¿ya? Y yo creo que eso igual, claro, por un lado tiene una herencia humanista, ¿ya? Que es esta precisamente de que nuestras vidas no están preestablecidas coercitivamente, autoritariamente, ¿ya? Por generaciones precedentes, ¿ya? O por autoridades incuestionables, sino que tenemos ese maravilloso regalo que es eh, inventar nuestra vida un poco, ¿ya? Ser autores de nuestra propia vida, ¿ya? Y de nuestra propia forma de pensar. ¿Mm? Y que yo creo que ese es un regalo del humanismo,
y lo asumo como tal. Hay un tercer elemento del cual también me gustaría hacerme cargo en tanto humanista que me quiero declarar, aquí, o sea, como statement, como afirmación, como declaración, ¿ya? Que es una confianza en las capacidades humanas, ¿ya? O sea, por supuesto, el ser humano tiene capacidades para destruir también, ¿ya? O sea, por eso esto tiene que ir siempre amarrado a este universalismo ético, ¿ya? Pero de que el ser humano, ¿ya? Eh, tal como se vio desde el Renacimiento en adelante, ¿no? Florecen un montón de capacidades que estaban inhibidas, reprimidas, coartadas, ¿ya? Y capacidades creativas, capacidades en el mundo estético, de la sensibilidad, capacidades constructivas, capacidades para generar riqueza y bienestar, ¿no? Capacidades para desarrollar el conocimiento a niveles increíbles, capacidades para desarrollar la técnica a niveles increíbles, que por supuesto todo esto bien usado es una maravilla, encuentro yo. O sea, son sorprendentes las capacidades humanas, ¿no? Eh, y un cuarto elemento que me parece que tiene que ir bien asociado al anterior, que es propio también de la tradición humanista, es esta reflexividad crítica. Cuando digo reflexividad lo digo en dos sentidos. Reflexión crítica, simplemente, en el sentido más corriente de la palabra, reflexionar críticamente sobre la realidad, reflexionar críticamente sobre la situación que estamos viviendo, ¿ya? Pero la reflexividad crítica también es reflexionar sobre nosotros mismos críticamente, ¿ya? Poder como tener em, eh, esa capacidad de vincular tanto individual como socialmente el autoconocimiento, ¿ya? Con el poder. Cuando digo reflexividad crítica es como una autocomprensión que nos permite ver qué nos traba, ¿ya? Qué nos condiciona, ¿m? Qué nos limita y por dónde podemos buscar, ¿ya? Para ir saliendo de eso, ¿ya? De condicionamientos, de trabas, de limitaciones, etc. No digo, digamos, que nuestras capacidades sean absolutas, pero en esto que es un movimiento progresivo, ¿ya? Entonces, esas son, yo diría, las, los rasgos que a mí me convencen de que el humanismo, más allá de que si está vigente o no está vigente, tiene estos elementos que son elementos que para la vida propia y para la vida con otros, ¿ya? Eh, es como para darle una oportunidad, ¿ya? Bien, bien. Estas son mis declaraciones de principio, mis aclaraciones iniciales, un poco para que vean de qué se trata, ya como, más que de qué se trata el curso, es como qué lo inspira, qué lo mueve, qué lo motiva, ¿ya? El curso o el taller, porque esto es un taller, no es un curso. Ahora, em, partamos ahora por la historia, ¿ya? Ahora hacemos un movimiento, pequeño desplazamiento y vamos a la historia, ¿sí? A los orígenes del humanismo. Uno va a los libros de historia desde el colegio en adelante, ¿no? Y se va a encontrar siempre con que el humanismo está asociado a un momento clave y que es un momento al cual se le suele asignar una connotación positiva, ¿no? Ex post, ¿ya? Como un momento de apertura, un momento de florecimiento, ¿ya? Que es el momento del renacimiento. A pesar de que la palabra renacimiento tiene que ver con el echar mano, ¿ya? De inspiraciones clásicas que habían quedado un poco enterradas bajo tierra durante el largo periodo medieval, ¿ya? Pues es un renacimiento. Eh, pero lo importante es que tiene primero que nada una dimensión de ruptura. Hay, yo diría, una doble ruptura muy fuerte que uno ubicaría eventualmente o se ubica eventualmente en el siglo
XIV y principios del XV. Una es la ruptura con un tipo de orden, ¿ya? Que es el orden medieval, ¿ya? Y en el orden medieval, la ruptura con el orden medieval tiene dos o tres características que son muy marcadoras, ¿ya? Una es la pérdida del poder concentrador de la Iglesia frente a la emergencia del poder, bueno, hay un poder del príncipe sobre todo, no estamos, todavía estamos, digamos, pero básicamente la idea de que eh, las cuestiones mundanas no se ordenan a través de una voz vicaria que habla en representación de una entidad divina supraterrena, ¿ya? Emerge el lugar del soberano, que es un lugar completamente distinto, que es el lugar que levanta Maquiavelo, que levanta Grotius, que levanta, incluso empieza a levantar antes Marsilio de Padua, etc. Eh, pero también el cambio o la ruptura del orden medieval es un cambio en lo que Marx llamaría el modo de producción, ¿ya? Eh, que tiene dos fenómenos. Un fenómeno demográfico, que es que hasta ahí el mundo es un mundo básicamente rural, ¿ya? Y empiezan a aparecer como centros de influencia las pequeñas ciudades, los burgos, ¿ya? Sobre todo en Italia primero, pero después también en Francia y en Alemania, y luego en Inglaterra también, ¿ya? Es decir, que la forma, la conglomeración o aglomeración humana cambia en su patrón, ¿ya? De ser absolutamente dispersa, eh, de núcleos muy restringidos de socialización, ¿ya? A núcleos más amplios de socialización, como es la vida en las pequeñas ciudades, ¿ya? ¿Ya? No es la socialización restringida de la familia o de la gran familia, ¿ya? O de las pocas familias que componen un feudo. Y por otro lado, el movimiento del comercio, sobre todo, ¿ya? La activación del comercio en el siglo XIV-XV, por efecto de una pequeña revolución en el transporte, de una activación muy fuerte de la vía marítima, pero también terrestre. Después ya con la llegada del descubrimiento de América, con un tránsito cada vez más fuerte con las Indias también, y la circulación y una mayor libertad institucional, entre comillas, del comerciante como figura, ¿ya? Del mercader como figura para moverse. Entonces la generación de riqueza cambia y es muy importante ese cambio en la generación de riqueza a través del comercio y la finanza, pero sobre todo la actividad comercial, ¿ya? Que se amplía porque se amplían las fronteras y porque además las ciudades son lugares de comercio mucho más intensivo. ¿Mm? Y es muy importante porque hasta el orden medieval era un orden relativamente estático, es decir, de una generación a la siguiente, ahora yo no sé cómo se mediría en términos de crecimiento económico, de crecimiento del producto, pero básicamente eran sociedades, eran órdenes estables, de poco movimiento, ¿ya? O sea, podía haber movimiento bélico, pero en términos de movimiento, en términos de organización social, en términos de generación de riqueza, en términos de acumulación de riqueza, eh, el- un primer salto se produce, ¿ya? Con la llegada, no le vamos a llamar renacimiento a eso, le vamos a llamar mercantilismo, ¿ya? O capitalismo comercial, si quiere, porque también aparece la propiedad privada de la apropiación de la riqueza. Es decir, hay un cambio institucional fuerte. ¿Mm? Y entonces hay, en el mundo material hay un cambio importante, que tiene que ver con el movimiento demográfico, que tiene que ver con el cambio en modalidades de actividad económica, que tiene que ver con la circulación del dinero que empieza, ¿ya? Que implica algo completamente distinto y sobre todo el dinero en papel, porque antes el dinero
era como estaba más cerca de la materia, ¿ya? El nivel de abstracción es mayor ahora. Pero eso es un poco posterior igual. Y, y luego el Renacimiento implica un gran florecimiento de la creación y la cultura y el conocimiento, ¿ya? Comparado con los tiempos precedentes. Eh, lo que renace, en cierta forma, son escuelas filosóficas que habían estado dejadas de lado, el neoplatonismo, las escuelas filosóficas clásicas de Roma y de Grecia, eh, los modelos grecolatinos en el cultivo de las artes y de las letras, y una filosofía más centrada en el, no, ahora no se puede decir hombre, ¿no? Se decía hombre, más centrada en la persona, ¿ya? Más centrada en la persona. Una preocupación por la persona, que un interés incluso, no solo por la persona, hasta por el cuerpo humano, ¿ya? Se llena de dibujos de cuerpos humanos, de estudios, de interés por el conocimiento del cuerpo humano. Eh, en 1440 está fechada además la invención de la imprenta, por Gutenberg, y la invención de la imprenta produce también una gran revolución. La revolución que produce la revolución de la imprenta no es la supermasificación de la lectura y difusión de obras, pero sí, comparado con lo que había, ni hablar. Por supuesto que el gran porcentaje de la gente era analfabeta, pero la imprenta, por un lado, permite, digamos, que estén al alcance de muchos por la reproductibilidad de textos que eran únicos, ¿ya? Porque no eran, que tenían versiones únicas o que tenían copias a mano, digamos. ¿Mm? Entonces, esta reproductibilidad y distribución de texto hace, digamos, produce una multiplicación de referentes culturales, ¿ya? Eh, que obviamente impacta en el nivel como, en el acervo de conocimiento compartido. Y como impacta en el acervo de conocimiento compartido, eso también contribuye mucho a un florecimiento del humanismo, es decir, de la idea del sujeto conocedor, ¿no? Que puede tener a la mano ya un montón de fuentes a las cuales recurrir que antes eran absolutamente inalcanzables. E inversamente también la imprenta produce un estímulo al aprendizaje de la lectoescritura, ¿ya? Eh, Porque, claro, el hecho de de poder, ¿ya? Si uno aprende a leer, el poder acceder a una cantidad de textos que antes era impensable, debe haber producido una revolución tremenda. Junto con esto se generan instituciones que son muy importantes en términos del desarrollo de la cultura y esta especie como de valoración de la cultura y de las artes en el Renacimiento, que es por lo que más conocemos el Renacimiento, ¿no? Por las culturas y las artes. Una es la famosa institución del mecenazgo, ¿ya? El mecenas más famoso fue Lorenzo de Medici en Florencia. Florencia fue en su momento el centro de la creación artística y de la cultura. Y junto con el mecenazgo también, ya desde un poco antes, incluso con la tradición cristiana, que fueron los primeros, ¿ya? La consolidación de universidades y academias en distintas partes, ¿ya? O sea, ya en el siglo XIII, XIV, XV empiezan a haber universidades en distintos lados, sobre todo entre Italia, España, Francia, alguna en Alemania, en Inglaterra, y bueno, y ahí empieza a circular también el conocimiento. Y la propia discusión y circulación de conocimiento va generando también un mayor cuestionamiento de las visiones teocéntricas, de las doctrinas inamovibles, del dogma, etc. Es decir, entre la difusión que permite la imprenta, entre el culto
al conocimiento del cuerpo y de la conciencia humana, entre la exaltación de las artes, ¿ya? De la creatividad, ¿m? Eh, entre el hecho de que hay mucha mayor interacción social en las ciudades, que empiezan a aparecer con más fuerza que antes, y que la población deja de ser una población, sigue siendo mayoritaria la población rural, pero es más influyente la población urbana, ¿ya? También otro elemento muy importante que contribuye al humanismo, bueno, el comercio, como vamos a ver después, no es solo el comercio, es también la interacción, ¿ya? Es también la diversificación de elementos que están a la mano. El comercio pone a nuestra disponibilidad cosas con valores de uso que hacen que nuestras vidas también empiecen a cambiar. Y el otro elemento fundamental que ya estaba, eh, que ya venía de antes, pero que también adquiere en el siglo XIV, el siglo XIII, XIV, XV, una preeminencia muy importante, son los gremios de artesanos, ¿ya? Y los gremios de artesanos implican también un culto a la capacidad hacedora, ¿ya? A la idea del homo faber, ¿ya? A la capacidad hacedora del ser humano, que va influyendo como otro. Es decir, es un mosaico de rasgos que tienen que ver con la dinamización del movimiento demográfico y económico, por un lado, con la relativización del poder eclesial frente a la emergencia de un poder laico un poco más fuerte, ¿ya? Y de un soberano que no da cuentas, ¿ya? Como a un Dios trascendente, sino que se funda en su propia autoridad. ¿Mm? El- Esta idea del homo faber, del homo fabricante, instituciones que promueven el conocimiento, la cultura y el arte, un echar mano de saberes que habían sido de alguna manera puestos como dejados de lado, silenciados o directamente prohibidos, que vienen de la antigüedad clásica y que enriquecen también esta idea de cómo moverse como sujeto en el mundo, ¿ya? Y ahí van apareciendo además figuras emblemáticas, ya como primero fue Pico de la Mirándola, con su gran discurso sobre la dignidad humana, ¿ya? Pero que es del siglo III, incluso anterior, de los otros. Pero después ya en el siglo XIV ya, y XV aparece Petrarca con este intento, no es que desertan del cristianismo, pero un intento por acercar el cristianismo a un mundo grecolatino, ¿ya? Es decir, por sacarlo de su cosa cerrada, si se quiere. Erasmo, con su famoso elogio de la locura, además, tiene una cierta vocación antieclesial, no anticristiana, pero sí antieclesial, ¿ya? Eh, Después aparece Leonardo, que es como la figura emblemática de la invención y la creación, ¿ya? Del hombre o el ser humano total, ¿no? Siempre cuando hablamos, no, este es un renacentista, es como que sabe de todo, es como que hace de todo, es como que toca muchas teclas, ¿no? Esa es la idea del renacentista. Y esto un poco influido por la figura de Leonardo, que podía hacer hasta diseños de puentes y la Gioconda, ¿no? Y muchas otras cosas. Y las primeras figuras de las ciencias, ¿ya? Como Copérnico, sobre todo, ya como Galileo, eh, esta idea, digamos, eh, de que no somos el centro del universo, en fin. Y en el campo de la política, ¿ya? También aparecen figuras que son muy emblemáticas, muy representativas, ¿ya? La más conocida de todas, ¿ya? Es Maquiavelo, en el siglo XV, el consejero del príncipe que tiene
que tiene este libro muy curioso, ¿ya? Eh, que ya no se lee o se lee poco, pero que una de las cosas importantes, ¿ya?, del Príncipe de Maquiavelo no es tanto lo que dice el libro, sino el punto de partida. Y el punto de partida es, diría yo, por un lado, cómo aconsejar, ¿ya?, para detentar el poder, para controlar el poder, para gobernar, ¿ya? Pero por otro lado, el hecho de que no haya una fuente de legitimidad trascendental sobre la cual interrogarse para llegar a eso, ¿ya? Sino de que la legitimidad está en la figura misma, está en el soberano mismo, ¿ya? Eh, que es muy importante. Yo no sé si ese elemento es un elemento humanista, porque igual, digamos, está lo autoritario, eh, no estamos hablando de democracia todavía, pero lo que estamos hablando es de un poder soberano, ¿ya? Que tiene que ver con el humanismo en el sentido de que no es un poder eclesial, sobre todo, que no es un poder fundado, digamos, en una religión. ¿Mm? Eh, junto con la glorificación de lo humano en la creación artística, estética, en la capacidad de generar mayor conocimiento, en la emergencia del conocimiento científico, en la idea de que conocimiento no es solamente un conocimiento contemplativo, ¿ya? O de reforzar la argumentación del dogma, sino que es un conocimiento también de la naturaleza, de la ciencia, ¿ya? Empieza a emerger también el antropocentrismo. El antropocentrismo, eh, en el sentido, digamos, de que el ser humano, ¿ya? A pesar de que esto ya está puesto en la Biblia, digamos, pero el ser humano desarrolla, tiene capacidades a desarrollar, ¿ya?, para transformar el mundo, ¿m?, según sus propias necesidades, para darle forma al mundo, ¿ya? Sobre todo para darle forma. Esto va a venir con mucha más fuerza después con la Revolución Industrial 2 siglos más tarde, ¿ya? Pero de cómo esta capacidad de esculpir la naturaleza, ¿ya?, de humanizarla, ¿ya?, de humanizar el entorno. Es decir, de hacerlo más reflejo del ser humano. El antropocentrismo también en el sentido del autogobierno, ¿eh? de, de un gobierno de los seres humanos para los seres humanos, ¿ya? La exaltación de las capacidades creativas y culturales y de conocimiento del ser humano, y también una emergencia muy incipiente todavía, que después tendrá un desarrollo mucho más acabado, del individualismo, que se da sobre todo con la ética mercantil, con la figura, digamos, del mercader, que sale al mundo, ¿ya?, como una especie de sujeto, de agente económico libre, ¿ya?, Eh, en busca de sus propios beneficios. En el campo de la ciencia, además aparece Francis Bacon, que es una figura clave, ya en el siglo XVI, eh, donde Bacon plantea básicamente que el conocimiento se tiene que fundar eh, en tres pilares, ¿ya? Uno es el pilar de la observación, ¿ya?, la importancia de la observación, cómo desarrollar la observación científica. Otro es la experimentación, cómo poder experimentar bajo condiciones controladas que luego permitan prever, que luego permitan anticipar, que luego permitan darle al conocimiento un cuerpo predictivo, ¿ya?, que es muy importante. Y otro es la razón,
es decir, la capacidad deductiva e inductiva a partir de la observación y la experimentación. Entonces eh, empieza como a tomar forma el espíritu científico, ¿ya? En esta lógica ¿ya? De la observación, la experimentación y la razón. Eh, asentarse las bases para el espíritu científico. Es algo también relativamente novedoso. Más tarde vendrá un cambio muy fuerte, pero bastante más tarde, con la Reforma, a fines del siglo XVI, a principios del siglo XVII, porque una de las cosas muy fuertes en la Reforma, ¿ya? En la Reforma luterana sobre todo, es la idea, digamos, de que el centro, ¿ya? La Reforma no es una reforma que nos quiere sacar del cristianismo, que nos quiere sacar la religión, obviamente, pero de que el centro no está tanto puesto en la institución como en la propia conciencia. Que en realidad es un principio para darle mayor eficacia a la religión, ¿ya? Es decir, ¿qué más eficaz que una religión que está internalizada en la conciencia y de alguna manera nosotros somos nuestros propios sacerdotes, ¿ya? Frente a la tradición de la Iglesia Católica? Pero por otro lado tiene que ver con esta idea, ¿ya? De relevar la conciencia humana como un lugar en donde se juega. Y hay un último elemento que me parece también como digno de relevar ahí en el Renacimiento, en la literatura, que tiene que ver con la ficción utópica. Hay tres clásicas utopías del Renacimiento: la utopía de Tomás Moro, la ciudad del sol de Tommaso de Campanella, y la utopía de Bacon, ¿ya? También. Son tres utopías en que básicamente está la idea, la de Moro, que es la que más me interesa, la de Moro y de Campanella, que son las que más me interesa relevar aquí. La de Moro es una utopía. Utopía, ¿qué significa básicamente utopía? Utopía significa un lugar que no existe, ¿verdad? Que es un prefijo negativo del latín, ¿no es cierto? Que es el no, y topos, que es lugar, un no lugar, un lugar que no está, que no existe. Y son, que sé, por ejemplo, la utopía de Moro es una isla, es decir, siempre es una isla porque, digamos, tiene que ser un lugar geográficamente cerrado sobre sí mismo. Está pensada la utopía como un lugar, digamos, cerrado sobre sí mismo, y al cual es muy difícil llegar para que se conserve puro, porque se supone que la utopía tiene que tener un rasgo que es su incorruptibilidad, y para que sea incorruptible, ojalá llegue la menos gente posible de afuera. Y es muy interesante porque Moro contrasta. Hay un micrófono prendido. Cortar la cabeza, Hay un micrófono prendido. Y Carmen Peña, Carmen Peña. sí, ya. Ya estamos escuchando los alumnos. Me parece Ya. que tienen un micrófono para ¿Está bien? Ya. Entonces, la idea, digamos, de Moro básicamente es que en ese momento en Italia, producto del mercantilismo y todo, estamos hablando, digamos, del siglo XVI, Moro tiene una visión crítica de que un poco el ser humano se está corrompiendo por intereses puramente materiales y egoístas, y en contraste con los intereses materiales y egoístas, la utopía de Moro es esta isla cerrada, donde la actividad principal es más una actividad ligada a la tierra, donde los frutos se reparten, es decir, no hay como acumulación privada, ¿ya?
Entonces es muy curioso que ya en el Renacimiento empieza a aparecer una reacción también, ¿ya? Contra el mercantilismo y contra el individualismo. ¿Mm? La utopía de Campanella, la ciudad del sol, ¿ya? En cambio, es una utopía basada mucho más en una exaltación del conocimiento. El sol, la ciudad del sol el sol es como el lugar, es la luz sobre la conciencia, ¿ya? Y que tiene que ver con el conocimiento. No me acuerdo si es la utopía de Bacon o la de Campanella, que incluso el conocimiento está todo esculpido sobre las paredes, tiene incluso una representación arquitectónica, ¿ya? Pero reflejan una visión como exaltada, mitificada, utopizada, ¿ya? Del cultivo de la conciencia, del conocimiento. Y el conocimiento como aquello que permite precisamente una cierta armonía social. En el caso de Moro, más bien es una visión más bien antimercantilista, ¿m? La que funda su construcción utópica. Bueno, ¿cómo vamos de hora? Vamos 6:30, 7:30, un cuarto para las 8. Ya vamos a hacer un punto más. En realidad no me alcanzará a hacer todo lo que tenía pensado para esta clase, pero no importa. Que tiene que ver con la génesis del poder laico, ¿ya? Que yo diría que parte con Marsilio de Padua y termina en Hobbes, más o menos, ¿ya? Pero sobre todo es siglo XVI, ¿ya? Fines del siglo XV, siglo XVI, principio del siglo XVII, ¿ya? Y con Maquiavelo, El Príncipe es de 1513, ¿ya? Eh, Está la idea de la soberanía del príncipe, de la razón de Estado, ¿ya? Uno podría decir que está de la idea de la razón de Estado. El príncipe funda el poder, lo legitima en su ejercicio, no hay ningún fin que lo trascienda. Lo político es instituyente, ¿ya? O sea, es inmanente de un orden. Es una concepción histórica, no natural, ¿ya? Y por eso es muy importante como cambio. En el caso del Leviatán de Hobbes, ¿ya? Que está publicado más de un siglo después, en 1651, entre medio, digamos, hay varios hitos, pero por razones de tiempo no nos vamos a detener en esto, sino que son solamente ejemplos. A Hobbes se le preocupa también el tema de cómo fundar o legitimar el poder, e introduce una idea muy fuerte, que va a ser una idea que va a modificar su contenido, pero va a estar siempre ahí, va a estar en Locke, va a estar en Rousseau y va a seguir, que es la idea de un contrato social, ¿ya? Es decir, lo que funda el poder que hace, digamos, que podamos vivir juntos, el poder que se impone sobre nosotros, pero que al mismo tiempo garantiza la paz social, entre comillas, garantiza las reglas de convivencia y que no está fundado, digamos, en una entidad supraterrena, es un contrato social. Ahora, cuando uno dice, ok, el Estado tiene su origen en un contrato social, no es que, eso hay que verlo también un poco en términos metafóricos, no es que hay un momento X. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Ahora viene Carmen Peña. Hay un micrófono abierto. La misma persona anterior, Carmen Apagar los Peña. micrófonos. Sí. Tienes que apagarle tú el micrófono porque ella no. Ah, yo les puedo apagar el micrófono. Sí. Carmen Sí. Peña. No se me había ocurrido, pero la verdad que no sé cómo hacerlo. En el listado aparece el nombre Carmen Peña y te va a aparecer o 3 puntitos, una opción, y ahí tú Hay puedes, hay 3 puntitos al costado, sí. y ahí Ya. apagar Sí, micrófono o ya están silencio. apagados, parece ahora. Restablecer, subtítulos, pausa. Ya, no vamos a hacer nada. Vamos a dejar ahí. Bien, entonces,
no es que el contrato social como que se junte la gente y firme y dicen, bueno, aquí empieza el Estado, ¿no? O sea, obviamente no es así, sino es más bien una figura el contrato social. Pero en el caso de Hobbes, en el Leviatán de Hobbes, Leviatán es como la palabra alude a un monstruo frío. Lo que plantea Hobbes básicamente en el Leviatán, ¿ya? O lo que más se conoce de Hobbes, es de que hay un contraste entre, entre un estado de naturaleza y un estado político o una sociedad, ¿ya? En el estado de la naturaleza es insostenible, dice, porque en el estado de la naturaleza todos somos intrínsecamente egoístas y recurrimos a cualquier expediente para procurar nuestros propios beneficios y termina siendo la guerra de todos contra todos. O sea, se hace invivible, ¿ya? Y para evitar ese estado de naturaleza, ¿ya? Hay que sustituirlo por un contrato en que todos conceden cederle el poder de ejercer la fuerza a alguien que lo hace en representación de todos y que es el Estado, ¿ya? Y que el origen del Estado básicamente es una cesión del monopolio también de la fuerza ahí. El Estado de alguna manera restaura una ley natural que la propia naturaleza humana había destruido, ¿ya? O sea, Hobbes no es que está contra la vida o la vida natural, pero él dice el Estado es la vida natural menos la muerte, ¿ya? Y el argumento central para la fundación del Estado moderno sería que la soberanía tiene su fuente en esta disquisición sobre la naturaleza humana, el estado de guerra propio de una naturaleza humana cuando no hay un Estado que lo regule y por lo tanto la necesidad de un pacto entre todos para cederle a alguien el poder de evitar que esto ocurra, ¿ya? Y ese es como el origen del Estado y del contrato social. En el caso de John Locke, ¿ya? 30 años después, en 1689, en un texto muy famoso de él, que es el segundo tratado sobre el gobierno civil, ¿ya? Donde está la idea de la sociedad civil, ya está la idea de la división de poderes, también habla de un pacto social, pero de un pacto social centrado sobre todo en el respeto a las libertades civiles, a la propiedad individual y a la vida, ¿ya? Básicamente. Es la protección de la vida, de la propiedad y la libertad. Lo interesante es que aparece ahí el argumento de la protección de la propiedad, ¿ya? En el caso de John Locke, y en cierto sentido es el origen en ese sentido, del liberalismo inglés, ¿ya? O de la filosofía liberal. La propiedad, entendiendo de que la propiedad, sobre todo, ¿ya? Es el fruto del esfuerzo personal en la construcción de algo. La propiedad es una extensión de mi propia libertad y de mi propia vida, porque es algo que yo he hecho con mi libertad, he construido aquello que poseo, ¿ya? Es un argumento, bueno, que uno puede tomarlo con pinzas, por supuesto, ¿ya? Pero hay un contrato social en que el acuerdo, ¿ya? De los ciudadanos y las ciudadanas, el acuerdo de los quienes participan de la sociedad, es ceder un poder que haga respetar la propiedad, la libertad y la vida, ¿ya? La libertad como libertad civil, como no coacción. Y después está el contrato social en Rousseau, bastante después, en 1762. Rousseau tiene una visión bastante distinta de la naturaleza humana y del estado de la naturaleza humana en relación a Hobbes, ¿ya? ¿Se acuerdan de esa clásica frase de Rousseau que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, qué sé yo? Pero igual el pacto social es explicativo de una autoridad, en el caso de Rousseau, de un orden, es fundacional de una ciudadanía, de derechos, ¿ya? Rousseau está mucho más cerca de la idea de ciudadanía, de derechos, eh, y, eh, y yo diría que ahí es donde ya toma una forma todavía más fuerte esta del poder laico, de la institucionalidad laica, de un Estado producto de un contrato social surgido de la sociedad y de una relación entre Estado y sociedad civil que hay que definirla de alguna manera. Entonces, el humanismo
una de las cosas que atraviesa el humanismo es precisamente una larga historia de cómo conjugar el Estado con la sociedad civil. Hegel lo va a ver de otra manera, Marx lo va a ver de otra manera, ¿cierto? La democracia del siglo XX es otra democracia también, pero es un camino, ¿no es cierto?, en el cual se reconoce que es una relación por construir, es decir, es parte de la libertad humana y de la historicidad humana, esta libertad que se dan los seres humanos para construir esas relaciones de poder, esa relación de gobierno, que es la relación básica entre Estado y sociedad, sobre todo, fundamentalmente.